tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, estamos aquí en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, pues agradezco mucho a Juan Carlos, a GES Intelectual y sobre todo a nuestro gran invitado Osvaldo Barrera. Estoy súper contenta, Osvaldo, después de mucho tiempo que hemos estado tratando de hacer esta plática, lo hemos logrado. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me encuentro muy bien. Espero que tú también te encuentres bien, Liz. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por colaborar. Platícales a las personas que aún no te conocen de aquí, de la comunidad de que vamos a hablar. Cuéntales un poco, Osvaldo, quién eres. Ok, ¿quién soy? Miren, yo soy el licenciado en Psicología General, Osvaldo Barrera. Yo egresé hace 2 años y para que se entienda un poco sobre lo que hablaré, yo tengo el interés por abordar temas sociales. Entonces, la plática de este programa será algo sobre la agresión, algo sobre la violencia. Y de ahí que pues decidí el nombre de la cúspide de la violencia, psicología y conflictos. Entonces, he hecho distintas investigaciones, al menos he publicado 2 artículos en revistas de acceso libre y precisamente abordo algunas problemáticas relacionadas, como es el prejuicio racial y la violencia de género. Ok, muy bien, Osvaldo. Es un tema para mí escabroso. Ya creo que habíamos platicado y nos habíamos tardado un poquito por esto, ¿no? Por la experiencia que yo he tenido en cuestión de la violencia. No es un tema fácil de abordar, mucho menos en tema ya, tratándolo patológicamente, ¿no? Bueno, de ese tema como más, clínico. Pero cuéntanos, Osvaldo, vamos a empezar como desde el principio. Vamos a tener como muy claro qué definimos por violencia y luego por qué pensamos que se da, ¿no? Me pareció súper interesante como esa parte que nos enviaste del video de los mandriles o de los simios, no sé qué especie era, pero me pareció bastante interesante y cómo es que de algún modo van ejerciendo territorio, ¿no? Sí, sí, iba algo Sobre el poder. relacionado. Sí, claro, sí, de hecho sí. Pues bueno, yo creo que lo que mencionas es muy importante porque cualquier persona entonces al menos se cuestiona lo siguiente. Primero, ¿por qué las personas se comportan de manera agresiva hacia otras personas? Y la segunda pregunta sería, ¿de qué depende para que nosotros podamos comprender este comportamiento, ¿no? Eso yo creo que es lo que la mayoría de nosotros nos preguntaríamos. Y bueno, de acuerdo con lo que señala la literatura, agresión y violencia pues son conceptos que son citados en la literatura y que también son recuperados por distintos profesionales de la salud. Probablemente se preguntarán por qué, si la mayoría de las veces cuando escuchamos noticias, escuchamos cosas pues muy pésimas, ¿no? Que alguien desapareció o que alguien ha sido asesinado de cierta manera. Escuchamos un montón de descripciones que pueden ser a veces un poco traumáticas y hay otras que pueden ser hasta dentro de lo burlesco o lo político, ¿no? Entonces, para hablar un poco sobre estos conceptos, el de agresión y el de violencia, dependiendo de a quién le preguntemos, pues vamos a tener más o menos una respuesta un poco estable. ¿A qué me refiero? Para algunas personas, agresión y violencia son lo mismo, pero para otras no lo es. Hay una distinción muy clara entre agresión y violencia. Entonces, la agresión usualmente la vamos a asociar a aquellas acciones o aquellos comportamientos que tienen una intención. En este caso, la intención sería la de dañar físicamente o psicológicamente, como decimos coloquialmente. ¿A qué me refiero? Pues a que las personas pueden afectar las relaciones interpersonales de otras a partir de chismes o rumores o cuestiones similares. Eso pues lo podemos ver de una manera muy sencilla, como por ejemplo en las situaciones escolares de los compañeros. Por ejemplo, el Bullying. bullying o el acoso es Ujú. precisamente un comportamiento agresivo. Pero algunos dirán, pero es que no todo el espectro de la agresión se verá en lo físico. Precisamente esta es la cuestión importante, porque cuando hablamos de causar un daño,
de manera física, ahí hablamos de lesiones, pero cuando hablamos de lo psicológico, que es algo muy común, pues ahí es donde a veces tenemos un poco de discusión, porque ¿a qué nos referimos? Sobre todo porque la explicación de la agresión usualmente, al menos desde la psicología, parte del hecho de que se habla de las emociones, es decir, que cuando alguien se comporta de manera agresiva, lo hace porque siente ira o siente frustración o alguna otra descripción similar. Entonces, eso es por el primer lugar el concepto de agresión. Entonces, ahora pues la pregunta sería, bueno, entonces, ¿en qué se distingue la violencia? Ah, pues precisamente la violencia es también precisamente un comportamiento que se puede caracterizar por la hostilidad o la rabia. Esto, pues, si se fijan, también son emociones o sentimientos, pero la diferencia es que esto tiene precisamente por objeto el destruir las cosas, o sea, causar un daño total. Y usualmente este tiene el uso de la fuerza física, ya sea pues Ahora, a de artefactos o otros medios un poco más sofisticados. aquí ¿Sí? me gustaría detenerme un poquito, Osvaldo, sobre todo Y por el claro. tema de, de distinguirlo muy bien, ¿no? Mm. Agresión y violencia son como similares, estoy entendiendo de ese modo, ¿no? Pero Ajá. aquí el punto es, ¿qué lo elicita? ¿Qué es lo que hay en el entorno? ¿Qué hay como esa parte de sobrevivencia, ¿no? No sé, toda esa parte biológica, humana, evolutiva, incluso no evolutiva, porque supongo que mucha gente tiene comportamientos de ese estilo, justo por a lo mejor temas de ignorancia, de no saber manejar sus emociones, no lo sé, o sea, ahí que tú has como, te has introducido un poquito más en todo esto, ¿qué es? ¿Tema de poder, de competencia, de qué pasa ahí, el elicitante de todo esto? Muy buena. Es una excelente pregunta porque precisamente es lo que discutimos los investigadores. ¿Qué es lo que causa que se dé el comportamiento de la agresión? Entonces, para hablar un poco de la respuesta a la pregunta, hay que tomar en cuenta previamente lo siguiente, y es que hablamos primero de comportamiento. Segundo, independientemente si es agresión o violencia, usualmente posee teóricamente o conceptualmente un motivo, una intención o un plan. O sea, es algo que podemos nosotros anticipar, que podemos ir elaborando con el tiempo. Pero también puede ser que la agresión sea, por decirlo así, espontánea, que no sea controlada o que no sea planificada. ¿Como Entonces, intrínseca? no intrínseca, sino más bien que no tiene un proceso de solución de problema que sea tan elaborado. Por ejemplo, en las noticias como la nota roja, ahí cabe pues mencionar una recomendación literaria para que se entienda un poco la idea. Hay un libro del escritor Carlos Monsiváis que precisamente es sobre la nota roja y creo que se llama Los velorios y unas noches, algo así, si no me equivoco. En esta obra literaria lo que él menciona precisamente es el uso de la nota roja como un medio de comunicación para hablar de historias. Entonces, ¿qué tiene de relación eso con la psicología? Ah, pues que precisamente en estos medios de comunicación es la manera con la que nosotros usualmente nos identificamos y podemos precisamente hablar de este tema. Pero al hablar ya de una literatura científica y no artística, como en este caso la literatura, nos supone entonces entender que hay cuestiones que están fuera de nuestro control porque son parte de nuestra historia evolutiva, son parte de la cultura, parte de la sociedad. Entonces, eso tendríamos que considerarlo. Y claro, hay un elemento biológico que va a predisponer el comportamiento de la agresión. Entonces, en ese sentido, para nosotros lo importante de estudiar este fenómeno precisamente sería ver aquello que está relacionado con lo psicológico, ya sea el comportamiento o ya sea los procesos mentales. Pero esa es la diferencia, que en un momento puede ser que la persona fríamente, digámoslo así, eh, lo planeé, diga, voy a matar a alguien, así, aunque suene un poco frío.
Y hay otras ocasiones que vemos en otro tipo de noticias donde la persona se perdió, perdió conciencia de sí, no supo lo que hizo hasta que acabó de hacer la agresión. Entonces, esos dos ejemplos son los que yo quisiera como dar a partir de eso. O sea, la mayoría de nosotros entendemos la agresión por cuestiones de nuestra vida diaria, como en este caso, pues hablar del crimen organizado, o hablar de homicidios, o hablar de la nota roja o cuestiones similares. Entonces, es eso, y puede tener efectos directos, de así de una persona hacia otra, o indirectos a partir de eh, hacer algo con relación a las relaciones íntimas o interpersonales de la persona, como lo que veníamos mencionando en el acoso. Sí, entonces aquí podríamos decir inclusive que hay algunas perspectivas muy definidas que estudian la agresión y la violencia y tratan de proponer teorías que puedan servir para precisamente finalidades clínicas o inclusive a veces educativas o de la salud. ¿Sí? La Como, salud pública me refiero. como los trastornos de la personalidad, ¿no? Fíjate que en la perspectiva de la psiquiatría, que es lo que vamos a hablar en algún momento, espero, es precisamente que la agresión se retoma precisamente por algunas características y tiene algunos trastornos que pues son muy claros, Sí, ¿sí? como el narcisista, el psicópata, bueno, ese tipo de agrupaciones, ¿no? Más bien en la agrupación de control de impulsos. Sí, Ok, como la personalidad, que diga el trastorno, desafiante, o el, antisocial, o el, intermitente, impulsivo, sí, sí me explico, como estas categorías donde, se basa en la cuestión de que la el persona pueda criterio. controlar su impulso, o Ujú. que, haga actividades que sean consideradas ilegales, como por ejemplo, si roba o si consume sustancias, usualmente se asume que entonces hace algo criminal. Entonces, al hacer algo criminal, entonces dicen, ah, es que es agresivo. Entonces, de ahí la importancia que podamos dar una definición al principio y después veamos qué perspectivas tienen las distintas disciplinas, como la biología, como la psicología y la psiquiatría, entre otras, ¿eh? Porque a veces Claro. lo que se discute mucho en redes sociales, en televisión, en la radio o de palabra hablada, es muchas veces lo legal. O sea, si fue a denunciar o si no pudo denunciar o si sí se pudo dar continuidad a un caso, entre otras situaciones. ¿Sí? Sí, Es, sí, sí, sí. Entonces, podríamos hablar de tres perspectivas. La biología, como decía, la psiquiatría y la psicología. Esto, pues, claro, está en desorden, pero la idea es explicarles un poco el por qué para los psicólogos es importante estudiar este fenómeno. Entonces, partimos del asunto de que en la biología, como una ciencia, pues permite nosotros recuperar algunas cuestiones, como por ejemplo la cuestión de la evolución, la selección natural, la cuestión de los ecosistemas, la interacción de organismos entre y su ambiente, las comunidades, entre otros. Pero lo más importante que podríamos recuperar es que la agresión desde el punto de vista de la biología es una forma de competencia por recursos y por las posibilidades de reproducirse. Por eso es que tiene una relación con la evolución, debido a que, por ejemplo, en el caso de los primates, incluyéndonos, eh, podemos observar que nos comportamos de acuerdo a una organización. Entonces, esta organización usualmente, pues, podemos nosotros describirla en términos de clases sociales o de jerarquía o cuestiones así, ¿no? De ahí que es importante la biología. Y también hay que considerar que la biología lo que nos aporta es que precisamente todas las formas de vida, la mayoría de los animales invertebrados, se comportan de manera agresiva. Entonces ahí eso pues puede tener un poco de problemas para ciertas áreas del conocimiento, como los estudios de género, donde a veces se cuestiona mucho la cuestión de si la agresividad es una cuestión de hombres o de mujeres o demás, ¿no? Y demás. Y también algo interesante de esto es que la agresión desde la biología también nos ha permitido conocer la manera en que se reconcilian los animales.
y cómo es que pueden mantener una cohesión grupal, como en el caso Ah, de los sí, los chimpancés, los primates. capuchinos Ujú. y otros animales gregarios, que pues en Aquí, este caso, ajá, dime, ¿qué pasó? no. Aquí me gustaría que nos detuviéramos para ver si nos pudieras como un Claro, poquito más aportar sobre, perdón por interrumpirte, soy no te súper preocupes. obsesiva en ese tema. Sí. Entonces, me gustaría mucho que nos dijeras como en el tema de la biología, ¿no? Como que Ujú, toda esa parte de la selección natural, lo que llevamos como esa parte, ¿no? ujú, ¿Qué tan posible, o sea, qué existe ahí, ¿no? De estudios de, por ejemplo, como dices, ¿no? Mujeres, hombres son más agresivos, la mujer que hace en temas de agresión, ¿no? ujú. Sobre todo por las crías, ¿no? Todo ese tema, ¿no? Que evolutivamente sí hay como, supongo que debe de haber un tema así muy selectivo entre qué hace una mujer o un XY, ¿no? O un XX, ¿no? Sí, sí, ojo, a veces el problema con la psicología cuando hablamos del comportamiento humano y de otros animales es que alguien inmediatamente respondería, oye, pero el animal que tú estás mencionando, pues no puede intentar de explicar lo que nosotros hacemos, porque somos animales distintos. Sin embargo, la respuesta más inmediata para empezar la discusión es que en realidad compartimos un buen de características con distintos monos. Entonces, en relación con lo que tú mencionas, en realidad, tanto las hembras como los machos en la cuestión de los primates se comportan de igual, de agresivas. Ahora, el detalle será, pues, ¿qué lo dispone o qué lo determina? Es que aquí el asunto de la biología es que han propuesto desde distintas disciplinas como la etología, la primatología, la antropología evolutiva o inclusive la ecología comportamental o la ecología del comportamiento, señalan que la agresión como forma de competencia depende de distintos factores que pueden ir desde lo más esencial, que es el alimento, la dominación, es decir, entre monos hay jerarquías, hay niveles donde cada miembro de una tropa o de un conglomerado de primates es superior o inferior. Y usualmente, dependiendo de la especie, ahí se puede ver quién tiene, digámoslo así, el control de todo el grupo. A veces hay primates que las hembras son las que tienen el control, o una hembra al menos. Y también hay otras situaciones, otros casos, donde el macho es precisamente el miembro responsable. Y así se puede ir, o sea, hay niveles que permiten hacer ciertas cosas, como comer ciertos alimentos que son más nutritivos, o el de disponer de mejores lugares para dormir o descansar, o inclusive el apareamiento de parejas sexuales. Pero ese es en el caso de todos los monos en general. En el caso de los hombres, porque por lo general los hombres y las mujeres, por lo general la cuestión sería, bueno, pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? Ah, pues es que en realidad hay muchas cosas que compartimos. El detalle es que cuando hablamos de la agresión en otros asuntos, como los problemas sociales, como la violencia contra la mujer o la violencia de género o alguno otro similar, o inclusive, como decíamos en un principio, la discriminación racial y demás, pues no hay como tal cosas que definen que eso es de hombre y eso es de mujer. Simplemente ahí el problema es tratar de ver qué cosas tienen incidencia, qué variables, qué factores, es decir, qué cosas tienen más influencia. Entonces, en el caso de los animales que se observan en su entorno natural, pues hay distintos asuntos que ya lo han definido muy bien, como por ejemplo, si hace falta comida o si el territorio es muy pequeño o si hay pocas hembras o inclusive los cambios meteorológicos de un ecosistema, esos pueden ser lo suficientes para que pueda haber un cambio. Entonces, sí no es tan sencillo responder la pregunta y definir, esto es lo que hace un hombre, un macho, una mujer, una hembra, para que puedan ser agresivas. El punto aquí, para resumir, es que tanto hombre como mujer, independientemente de la especie, se puede comportar de manera agresiva. La manera en cómo lo puede hacer, ahí en realidad sí podríamos atribuírselo a las cuestiones socioculturales, como por ejemplo,
nuestra cultura, en nuestro país, México, es muy usual que los hombres usen como estrategia de solución de problemas el uso ¿cómo se dice? De la violencia física o de tratos que pueden considerarse violentos, como pegar a la pared o desesperarse o cuestiones así. Y para nuestra cultura eso es pues esperable, es normal. Sin embargo, no esperaríamos culturalmente que una mujer le pegue a un hombre, pero sí sabemos que una mujer no tiene la ventaja de usar la violencia física, pero sí una violencia que es más indirecta y más relacional. Entonces, ¿cómo qué? Pues por ejemplo, a lo que llaman manipulación o estas cosas que tienen que ver pues con la reputación o la imagen de un hombre, ¿sí? Entonces, el hablar ya ahora de personas y en relación con la agresión, pues entonces se hace más complicado porque los monos, por ejemplo, como los monos capuchinos o los chimpancés, pues carecen de religión o carecen de ideología, o sea, ahí nos distinguimos mucho porque nosotros, pues, podemos, atribuir al comportamiento causas que a veces, son un poco más difíciles de conocer y que no sea de una manera científica, ¿verdad? Porque todas las personas somos capaces de hacer inferencias, de hacer relaciones entre las cosas y tener deducciones. Es decir, pues decir que algo va a pasar, sí, y entonces solo sí, ocurre tal cosa y bajo ciertas condiciones. Ok, ya no te voy a interrumpir. No te preocupes. Y bueno, entonces, en concreto, pues en la biología, la agresión pues es una forma de competencia por recursos y todo aquello que tenga que ver con las necesidades individuales de un organismo. Entonces, ahí pues no hay una sola causa, un solo motivo, entre comillas, que propicie la agresión, sino hay muchos, ¿sí? Hay muchísimos. Entonces, ¿de qué depende? Pues ahora sí, si habláramos entre profesionales, pues de las variables que estudia, que el diseño de investigación y que cómo recuperó los datos y cómo los interpretó y que si son consistentes sus conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para un psicólogo, pues entonces, ¿de qué serviría? ¿Para qué tendríamos el interés de estudiar un constructo como el de la agresión o el de la violencia? Pues precisamente esta disciplina pues recupera mucho de la biología y toma en cuenta precisamente el supuesto de la limitación de recursos y las necesidades individuales. Ahora, algo interesante de esto es que la rama que ha estudiado particularmente la agresión y la violencia durante muchas décadas ha sido la psicología social. Entonces, las investigaciones que proponen los psicólogos sociales usualmente emplean modelos animales, no humanos y humanos, para poder estudiar la agresión. Y por otro lado, pues sobre todo cuestionan la definición de psicología que usualmente define a la agresión como un comportamiento dirigido hacia otras personas que tienen la intención de dañar, de lastimar o de destruir. Entonces, ahí es complicado porque, por ejemplo, es muy evidente, y vamos a decirlo así, si yo, por ejemplo, tengo una pistola y asalto a alguien me va a decir, eso es agresión. Pero si, por ejemplo, yo voy con el dentista y me saco una muela, ahí ya me van a decir que no es agresión. Pero aquí el problema es esta característica que estamos mencionando que causan daño, que causan heridas o que lastiman. Entonces, si consideramos ese punto, entonces ahí es donde se complica más la cosa, porque ¿cómo podemos definir la intención de alguien? La intención de que quiso hacerlo o no quiso hacerlo. Si O lo cómo disfruta, no podemos... lo disfruta, ¿no? Ajá, sí, inclusive sí, porque eso es otro ejemplo muy, muy, mencionado. Bueno, entonces en el caso de los sadomasoquistas, entonces, ¿eso es agresión o no es agresión? Entonces algunos dicen, no, pues es que no es porque a la persona le gusta. Entonces precisamente ahí va el otro componente de esta definición, y es que usualmente la persona que agrede, en este caso se le dice agresor, actúa con un objetivo y que usualmente ese objetivo, la persona que es agredida, no quiere. O sea, es algo que está en contra de la voluntad de las personas el que te agredan. Entonces, de ahí que se dé esta categoría o
palabra que se le suele usar mucho, que es la de víctima, ¿sí? Mm. Entonces, a eso es importante en ese sentido y para eso lo investigamos. Ahora, en la cuestión clínica, que usualmente es lo que tienen las personas interés, pues la psicología, la biología y la psiquiatría, pues precisamente recuperan estos conceptos precisamente para poder estudiar otros fenómenos. En el caso de la psiquiatría, como una especialidad médica que se dedica al estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales, del comportamiento de la personalidad, usualmente recupera el concepto de la agresión para definir algunas categorías diagnósticas. Es decir, esta serie de indicadores que te mencionan, si es probable que seas diagnosticado con un trastorno mental. Entonces, la psiquiatría a veces puede considerar como fundamento o las cuestiones biológicas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya otros psiquiatras que también consideren las cuestiones emocionales o socioculturales. En realidad, todo lo contrario. Puede haber la gente los profesionistas de psiquiatría que sí se enfocan solamente en la biología y hay otros que no. ¿Sí? Entonces esto lo menciono porque el momento en que se discute esto, pues entonces se piensa que la agresión tiene una utilidad, ¿sí? Entonces, una utilidad en el sentido de que eh, los psiquiatras pueden aprovecharse y que recetan medicamentos que para controlarnos, ¿no? Y todas estas cuestiones que menciona de las farmacéuticas y todo eso, pues debido a eso, yo hago esta aclaración. Entonces, los psiquiatras, pues, estudian distintas disciplinas como la psicopatología, la bioquímica, la genética, la psicofarmacología, la neurología, la neuropatología, entre otras. Entonces, esto, pues, es importante porque su noción de agresión usualmente incluye algunos trastornos como los siguientes, como el trastorno negativista desafiante, los trastornos de conducta, los trastornos del control de impulsos, porque usualmente los comportamientos que son reportados en estas categorías diagnósticas usualmente se distinguen por comportamientos agresivos como lesionar, morder, arañar, patear, golpear, empujar, gritar, etcétera. ¿Sí me explico? Estas categorías usualmente se apoyan del concepto de la agresión para poder delimitar que se tiene una psicopatología. Y Pero, fíjate que es, ajá, ajá, no, no, adelante. no, pero dime para que no se me vaya yo a salir del tema, ¿pero qué? Pero no quiere decir que por esto nada más se vea en estas situaciones y en estas disciplinas los conflictos y la violencia y la agresión. No necesariamente, porque hay otras No, situaciones sociales que precisamente propician los conflictos y que su solución sea de esta manera. justo eso iba a decir, porque en el trastorno desafiante, muchas veces como en los menores, ¿no? En los niños, que eso, tú revisas su contexto y tiene un sentido, no es como tan biológico. Muchas veces, o sea, creo que para que realmente se diagnostique algo como biológico es muy complejo, como que siempre hay algo en el contexto, los padres, la escuela, bla, 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 pero así como que alguien nazca con el trastorno desafiante, no es tan fácil encontrarlo. Sí, de hecho lo que mencionas es muy importante porque otra discusión que se tiene sobre la agresión y la violencia es si es algo con lo que nacemos, o sea, es algo que potencialmente se desarrolla pero que ya tiene incluido en nuestra historia evolutiva, o si es que no somos agresivos pero nuestro medio nos enseña a ser agresivos. ¿Sí? A hacer me refiero a actuar, ¿sí? Sí. Entonces, en ese punto, pues lo que mencionas sí es importante porque la mayoría de las perspectivas reportan que sí hay algunos mecanismos biológicos que sí demuestran algunas alteraciones en el sistema nervioso central. Sobre todo esta literatura pues proviene de estos casos donde se habla del trauma. Entonces se ha Ujú. demostrado que en el caso de las personas que han sido abusadas físicamente o en otros sentidos desde su infancia, muestran cambios significativos en las estructuras de su sistema nervioso, lo cual ha estado también asociado
a una mayor cantidad de conflictos. Es decir, que literalmente nuestro sistema nervioso sí se configura de acuerdo a estas condiciones aversivas y que pueden predisponer el actuar de una manera igual agresiva. O sea, Claro, que quien dice, es que no entiendo por qué la persona es muy defensiva, pero cuando tú le preguntas y conoces su historia y sabes eso, entonces ahí puedes tú tener una noción y decir, ah, ahora entiendo que esta persona pues es más fácil o puede mostrarse una predisposición por su situación personal, por su claro, situación de familiar. aprendizaje, claro, Exactamente, una parte y por otra parte pues lo biológico, sí, porque claro. pues nosotros estamos organizados de una manera compleja, o sea, de Mm. moléculas a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a sistemas, de sistemas formamos un organismo y de organismos pues interactuamos distintos organismos en un ecosistema. Entonces, en ese sentido, lo importante en esta parte es hablar sobre estas situaciones que pueden propiciar los conflictos. Y también ahí la psicología social nos muestra maneras científicas de poder abordarlo. Y una de ellas es el tema de los dilemas sociales, que han sido abordados por distintas disciplinas de las ciencias sociales, desde la sociología, la economía, entre otras, ¿sí? Entonces, el aporte de la psicología social respecto a los dilemas sociales nos permiten conocer aquellas situaciones donde hay un conflicto entre personas. Y en este caso las personas lo que traen como conflicto, por decirlo de una manera, es los intereses individuales y los intereses colectivos. Entonces, eso es la definición más general y más sencilla de un dilema social. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si lo vemos así, el dilema social lo que nos permite es conocer aquellas cuestiones que nos permiten cooperar o no cooperar ante una problemática social, ¿sí? Mm. Entonces, esto es importante porque pues la discusión de la agresión en el sentido práctico es, bueno, pero ¿cómo hacemos que las personas sean menos agresivas? ¿O cómo hacemos para que las personas que son agredidas puedan recuperar su vida o los aspectos significativos de la vida de estas personas? Entonces, los dilemas sociales precisamente nos pueden dar una noción sobre qué es lo que nos impide cambiar para poder colaborar en causa de algo que nos puede beneficiar a todos a largo plazo. ¿Sí? Entonces, para que se pueda entender sencillo, pues imagínense ustedes que ustedes viven con un compañero de casa y entonces estudian, ambos estudian y tienen que decidir qué hacer. Si los dos ven tele o si los dos hacen la tarea o si uno de entre ustedes hace tarea o ve la televisión. Entonces, dependiendo de lo que cada quien decida, el resultado va a ser distinto. Entonces, ¿cómo qué? Pues si por ejemplo hacen los dos al mismo tiempo su tarea, pues van a completar una tarea, esa es su consecuencia, su retribución. Pero si, por ejemplo, alguien completa la tarea y el otro solamente ve la televisión, pues va a haber una retribución que no va a ser igual, debido a que la persona que vio televisión y no estudió y no hizo nada de tarea, pues va a tener su calificación reprobatoria, mientras que el completó su tarea, sí va a tener su calificación aprobatoria. Entonces, esto es pues sencillo. Ahora, otra situación para que se entienda. Por ejemplo, cuando vamos a la escuela y tenemos ese típico compañero que nunca se presenta, pero que de alguna manera se presenta cuando hacemos los trabajos en equipo y nunca hace nada, pero aprueba. Y que decimos, oye, pues si nunca viniste a clases, reprobaste tus exámenes y así, ¿cómo le hiciste para pasar? Ah, pues ahí podríamos explicarlo desde un dilema social, porque las personas que sí trabajaron entregaron su trabajo a pesar de que la persona que no hizo nada no cooperara. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es otro problema de los dilemas, porque otros sí están cooperando y están llegando a su objetivo y ellos se benefician, pero al beneficiarse ellos, implícitamente o indirectamente, van a tener que beneficiar a aquella persona que no cooperó. Entonces, este es un problema, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la agresión como un problema social, entonces, ¿de qué dependerá que podamos cooperar? Como, por ejemplo, denunciar al agresor o ir a levantar un acta o llamarle a la policía o ayudar a una persona que
veamos en la calle que tuvo pues un altercado con alguien, ¿no? O que, por ejemplo, vemos que alguien está acosando en el transporte público, ¿no? En el tren, en el metro, quiero decir, o en el camión o en la combi. Entonces, si lo vemos así, esto pues ha permitido conocer aquellas situaciones donde podemos emplear la agresión como una estrategia. Y esto pues es una manera general para que me entiendan. Y aquí el asunto es de que si nosotros decidimos el beneficio personal a corto plazo, a largo plazo vamos a tener peores retribuciones. Mientras que si nos esperamos un poco y tratamos de mantenernos así a largo plazo, los efectos pues van a ser muy positivos o por lo menos no van a ser tan degradables. Entonces, ejemplos de la vida real que pueden representar un dilema social, por ejemplo, son el cambio climático o la corrupción. Entonces, si lo vemos así, esto nos puede permitir entonces tener un mayor panorama y cuestionarnos de, bueno, eh, yo podría decir que yo puedo ayudar a las personas en ciertas circunstancias, pero ¿qué tal si en esas circunstancias en realidad no ayudas, pero no sabes por qué? O cuando Ahora, hablamos de políticas públicas o cosas similares, es que está ¿sí? muy cañón porque tú dices, Ajá. bueno, ok, en este dilema social me estás planteando, ¿no? Cómo como correlacionado a un evento puedes beneficiar a otros, ¿no? Pero al final, con el paso de tiempo, porque ahí va el paso del tiempo, no podemos tener una respuesta como tal, ¿no? Porque incluso puede incrementar la violencia, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Van Ajá. quedando van quedando desiguales y entonces, como el principal caso es como la lucha, ¿no? El dominio, todo ese tipo de cosas en la convivencia, el uso, la convivencia de responsabilidades, todas esas cosas, ¿cómo podría ayudar en el tiempo este dilema social? O sea, no, digo, al menos que uno siempre salga beneficiado. Sí, es que el detalle de los dilemas sociales es ese, que podemos ver entonces que el hablar de una equidad o hablar de condiciones igualitarias para todas las personas, cuando consideramos el aspecto de los recursos o cosas un poco más objetivas, más allá de lo que podríamos decir, es que todas las personas merecemos igualdad. O sea, de palabra suena muy bien, pero cuando abordamos el problema real es más complicado, sencillamente porque si consideramos el concepto simplemente del conflicto, el conflicto empieza por el hecho de que haya al menos una persona que no esté de acuerdo con lo que pensamos, con lo que creemos o con lo que sentimos. Entonces, ese es lo que plantea el dilema social. En este caso, recuperando un poco la cuestión de la agresión y la violencia, el dilema aquí social sería el no hacer o sí hacer cosas violentas o de qué maneras no violentas podemos convivir. Porque ya sabemos que siendo violentos o actuando de manera agresiva, se puede tener muchas implicaciones. Sencillamente veámoslo en la historia de la humanidad y podemos ver que la historia está lleno de guerras o de hambruna, de problemas que pues son muy difíciles de imaginar. Ahora, Entonces, en ese ajá, sentido, las guerras y el dominio y el poder y todo eso, que de algún modo se ha ejecutado por medio de la violencia, ha tenido ciertos resultados, ¿no? En economía, en muchísimas cosas como de resultado capitaliza, si lo quieres llamar, no lo sé cómo llamarlo, pero sí ha tenido, la competencia tiene resultados, me explico, dentro del sistema. Pero ahí el punto es ¿cómo podemos llegar a ese entendimiento de la igualdad sin la misma responsabilidad y que no genere violencia? Porque nadie va a andar como florecita en el mundo, la verdad, tratando de decir, bueno, hoy no voy a ser violento, pero sí pasa, písame, ¿no? Tú no ves la tele y yo hago tu tarea, ¿no? No lo vamos a lograr. O sea, ¿cómo? ajá, es que exactamente esa es la cuestión. En la literatura, a esto que tú llamas es lo que se le suele llamar como solución de los dilemas sociales. Ahora, hay que considerar que los dilemas sociales, la limitante que traen es que no pueden aplicarse un nivel de análisis
macro. Quiero decir, imagínense poder observar el comportamiento de todas las personas de una sociedad. No digo que no se pueda, pero sería Sí, muy pero complicado, sí. ¿sí? Y tendríamos que tener el apoyo tecnológico y demás. Pero el punto ahí es que la solución de los dilemas sociales, muchas veces experimentalmente, se logran a partir de delimitar condiciones previas. Habrá que considerar que los dilemas sociales parten de una teoría matemática que se llama teoría de juegos. Entonces, aquí esa limitante para tratar de explicar lo macro, es decir, pues a un nivel de sociedad, pues no ha podido ser como tan exitosa, tan buena, porque pues estudiar la sociedad es complicado. Entonces, de ahí que cuando se habla de estos conceptos, por eso es que muchas veces se habla de una cuestión multidisciplinar o interdisciplinar y así, pero no es tanto por el hecho de decir, vamos a decir que es algo complejo y que va a requerir de muchos especialistas, ¿no? Es que sencillamente hay un punto en el que no puedes ignorar algún factor y ese factor lo requieres a partir de la opinión de otro experto. Por ejemplo, tú lo que me mencionas es en economía o en estos temas, pues un psicólogo pues no podría hacer mucho. O sea, no porque demeritando su labor y eso, sino que sería muy complicado que el psicólogo sea economista, politólogo, antropólogo, sociólogo, etcétera. Entonces, esa es la Sí, o sea, limitante. entiendo, le lees lo más que puedas, pero por ejemplo, tengo un primo que es economista, ¿no? Y Sí, él me explica perfectamente por qué el tema de lo que está queriendo hacer AMLO no es posible. O sea, no, no niego la buena intención de la transformación, pero de economía no tiene nada. Entonces, ¿cómo podríamos sobrevivir sin violencia, ¿no? En una economía global, ¿no? Porque no se puede, o sea, por muy buenas intenciones que tengas, no se logra. Se necesita ese sistema. pues Entonces, es muy complejo, digo, al menos que todos digamos, bueno, ahora vamos a repartir el dinero, ¿no? Y todos vamos a ser iguales. No, no sé, o sea, no creo que algún día lo logremos, la verdad. Digo, ni aunque se fuera a la luna, ¿cómo se llama? Monsk y el de Facebook, ni nada, no, no lo creo. No, no lo creo, porque el ser humano siempre tiende a ser competitivo. eh, fíjate que eso que mencionas es muy buen punto, porque precisamente la literatura es a lo que se llega, a que es muy difícil que las personas, dadas ciertas circunstancias, cooperen. O sea, aquí lo que vemos en realidad es, bueno, ¿de qué dependerá que alguien coopere? Entonces ahí es donde, bueno, dependerá de que le hable bien, de que le hable mal, de que sea claro con mis instrucciones, de que tenga un sentimiento de odio o algo así, similar hacia otro grupo, hacia otras personas. Entonces ahí se empieza a complicar. Entonces yo creo que en ese punto de lo que mencionas, precisamente esto es lo que nos permite ser un poco objetivos, porque a veces, cuando hablamos de estos temas, de los problemas sociales, precisamente a veces podemos justificarnos con estos puntos de vista ideológicos. Que ojo, no quiero decir que sea malo si alguien lee El Capital de Marx o La riqueza de las naciones de Adam Smith, o si se pone a leer de las escuelas de la economía y demás, no tiene nada de malo, sencillamente que el problema es que cuando se trata de abordar algo real como un problema social, pues ahí al menos la sociología de los problemas sociales, de estos autores, Spector y Katsuse, creo, en 2017, publicaron una nueva edición de un libro llamado Construyendo Problemas Sociales. Entonces ellos hacen un análisis muy exhaustivo sobre cómo es que los sociólogos han ido identificando los problemas sociales como un objeto de estudio. Entonces, en sus investigaciones llegan a la conclusión de que un problema social, por lo general, se puede definir como aquellos comportamientos de algunas personas que puedan ir en contra de la norma, pero también podríamos decir que un problema social es cuando existen condiciones que no permiten el desarrollo o las necesidades individuales o grupales. Entonces, considerando esos dos puntos, ellos hacen una propuesta en la cual mencionan que la sociología de los problemas sociales es en realidad
una cuestión de que los agentes o las personas que actúan sobre la sociedad reconozcan que existe un problema. Entonces, ¿cómo podemos definir un problema social y su solución? Muchas veces tiene que ver con el estudio objetivo de grupos específicos de personas y de qué cosas implican en cierta toma de decisiones. De ahí que es a veces muy importante para los gobiernos el consultar a los investigadores como asesores para que puedan tomar decisiones que aparentemente nos puedan beneficiar. Pero ese es el mayor detalle. Entonces no hay como tal algo intrínseco o algo dado que nos pueda decir que es un problema social, cómo solucionarlo. Todo lo contrario, más bien lo que caracteriza el problema social es un conflicto entre personas. Y la solución muchas veces es la agresión, la Es la violencia. violencia. Sí, eso es Entonces, una realidad. esa es la realidad. Ahora, Sí, eso quiere, a personas probablemente me dirán, me responderán, oye, pero ¿qué opinas de los medios pacíficos como los empleados por Gandhi? De, por ejemplo, no usar armas, hacer ¿cómo se dice? Una restricción alimentaria, de plano no comer o demás, ¿no? Entonces, ese tipo de propuestas que en sí es que no es la intención de la plática, pero sí también son discutidas para que no se queden con la duda. Y también hay evidencia al respecto, pero el detalle precisamente es que la complicación está entre todas estas partes que yo menciono, porque por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de lo económico, la pobreza predispone a que la gente delinque, tenga, que claro, que haya robe, más o violencia, que claro. haya más violencia. Pero entonces, ahí es donde vamos entonces de nuevo a este punto. Bueno, entonces, ¿quién puede explicar la violencia? ¿De qué manera la puede explicar? Entonces, el psicólogo, ¿para qué quisiera saber eso? Pues en particular con esa última pregunta, los dilemas sociales y todos estos conceptos que estamos mencionando, pues los van a recuperar porque precisamente las condiciones de agresión y de violencia usualmente hacen que las personas tengan problemas más asociados a los traumas o las cuestiones disociativas. Claro, Entonces, como nuestro país es conocido que la violencia se practica inclusive en la misma familia, es esperable para la gente que practica la psicoterapia que puedan prepararse para este tipo de situaciones porque son muy comunes. Entonces, de sí, ahí que sea sí, importante, al menos en ese aspecto, en esa área, el conocer la agresión. Ahora, para otros investigadores como los científicos sociales, pues es de interés a veces para poder conocer pues a lo que llaman las dinámicas de poder y todas estas cuestiones. De hecho, si vemos un poco las noticias y todas las cuestiones que se comparten en redes sociales, es bien conocida la postura en donde se dice que el sistema es patriarcal o que los medios de control de un patriarcado pues precisamente son el uso de la fuerza física. Entonces, eso es importante saberlo. Entonces, lo que quiero decir en pocas palabras es que sin importar si usted es investigador o profesional de la salud o de alguna otra área, lo importante es que en algún momento se va a tener que cuestionar sus relaciones personales y también aquellos problemas sociales que le acontecen. Entonces, el trabajador social, el psicólogo clínico, el médico general, el urgenciólogo, el psiquiatra o cualquier otro especialista, usualmente va a tener que emplear estos conceptos y conocerlos para poder dar un abordaje a las problemáticas sociales. Y para las personas que usualmente, pues podríamos decir, poseen algunas condiciones muy limitantes, el permitirles conocer algunas cuestiones que puedan hacer más fácil la comunicación, porque la mayoría de las veces no saben las personas que son violentadas o agredidas, y pues precisamente que están en esa condición. O sea, podemos verlo en casos donde el maltrato pues es pues ahora sí sí, hay un violencia, medio ¿no? muy usual, ¿no? O sea, de que ya decirle una palabrita altisonante, pues eso ya es una caricia y lo máximo ya es que me peguen con una extensión o algo así, ¿no? Cosas muy feas. Pero Ahora, a partir justo del nihilismo, ¿no? Del hedonismo, de todo ese tipo de filosofía que actualmente estamos viviendo muy, muy fuerte, creo que es importante tomar en cuenta en ese sentido
que si no empezamos a pensar como grupo, ¿no? Como sociedad, como comunidad, en la mejora, porque creo que cada vez se hace mucho más lejos esa brecha, ¿no? Y creo que mucho más lejos la brecha de sobrevivencia, ¿no? Como comunidad. Lo vemos, ¿no? O sea, los jóvenes delinquen por un celular, ¿por qué delinquen? ¿No? O sea, me explico. Antes como que había el justificante que no es justificante, pero por una necesidad básica, ¿no? Mi hijo está ahora, ¿no? La cultura del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo se dice? La narcocultura. La narcocultura, todo ese tipo de cosas que ya es algo que se está haciendo como muy naturalizado en nuestro país, ¿no? Y aparte, reforzado. Entonces, y ahí hay mucha violencia también. No sé qué opines de eso, Osvaldo. Ya me salí del tema, pero creo que mucho, mucho tiene que ver en la violencia también la cultura que existe en nuestro país. Sí, Somos un país muy eh, violento. O sea, yo veo las noticias y no hay, o sea, digo, ya no las quiero ver, pero no hay día que no aparezca un colgado del narco. O sea, mucha violencia existe en nuestro país. No sé si en otros, pero en nuestro país. Estoy hablando de nuestro país. pues bueno, mencionando un poco sobre lo que destacas, precisamente sí, la violencia como una cuestión social sí es algo que se practica globalmente, pero no así así como imaginándonos, así de, soy Turquía, voy a ser violento. No, lo que yo quiero decir es que en realidad, por la cuestión económica, porque hay que recordar que nuestro sistema ahora es pues, globalizado o intenta cubrir la mayoría de los países en el mundo. Los crímenes que tú mencionas, como en el caso del crimen organizado y todo lo que tiene que ver con la venta, compra de sustancias psicotrópicas, precisamente tiene el detalle, al menos desde esta literatura, que es un poco complicado de estudiar. Entonces, ¿en qué sentido es complicado? Porque imagínate, para poder nosotros saber eh, por qué lo hacen, pues tendríamos que estar en contacto directo con las situaciones. Y segundo, en todo caso, para poder incluirnos, pues tendríamos que hacer lo mismo que hacen. Entonces, eso es un problema directo para estudiarlo. Y sobre todo, pues por su naturaleza ilegal, pues es muy complicado de observar o poder detener información pues verídica que podamos confirmar. Ojo, los periodistas investigan y todo, pero usualmente emplean distintos recursos para poder hablar sobre ciertos casos, como por ejemplo la crónica que les mencionaba de la nota roja. Pero ahí el tema aún así pues sigue siendo interesante, porque entonces aquí pues yo exhortaría entonces que los colegas que son estudiantes de psicología o de alguna otra disciplina de las ciencias sociales, pueda precisamente tener una manera de poder interesarse por estos fenómenos, porque hay personas que sencillamente emplean la investigación para hacer activismo, activismo como el buscar a sus familiares o activismo en el apoyo de personas que pues, son sobrevivientes de una situación de violencia. Y sobre todo, los fenómenos políticos que vivimos actualmente, pues prácticamente nos indican qué hacer. Entonces, aunque no queramos, tenemos que anticiparnos y prepararnos para condiciones que puedan ser un poco más complicadas, porque una persona que ha sido que ha experimentado un secuestro o una cosa similar como la que mencionas, relacionada con el crimen organizado, pues realmente es muy difícil que pueda recobrar confianza Sí. y sobre todo, pues es una línea muy delgada, porque para algunos, por ejemplo, me pueden decir que es un problema, pero otros me dirían, no, es que eso no es un problema, porque hay personas que voluntariamente consumen, que piden las sustancias, que la compran, que trabajan para poder consumir y demás. No, Entonces, al y hablar de incluso, eso, entonces ya estamos haciendo y más complicada la cuestión. Sí, sí, sí. incluso mejoran la economía, ¿no? Se habla mucho del Chapo y de ese tipo de cosas, cómo contribuyó, ¿no? Al crecimiento económico, ayudaba a las personas, como lo querían, digo, fue realmente algo, pues algo que fue muy
muy notorio en el caso de él, ¿no? De cómo el entorno, las investigaciones que se han hecho y todo eso, de los reportajes que he visto, es algo, pues sí, es un dilema totalmente, ¿no? Porque, pues sí, el pueblo donde nació, el crecimiento, la ayuda, ¿no? Los gobiernos que hemos tenido, es todo un dilema. Así es que creo que no vamos a poderlo resolver en una hora porque nos quedan 3 minutos. Pero no sé si quieras decir algo más, Osvaldo. Me encantó, la verdad me fascinó. El tema de violencia para mí, digo, ahorita tocamos violencia en general, pero a lo mejor me gustaría que en un futuro pudiéramos, pues, platicar sobre violencia a la mujer, ¿no? Que se considera como más en la especie clínica, que a mí me gusta también, es mi especialidad, ¿no? Pero como que toda esa parte, ¿no? ¿Cómo se considera? Sobre todo, como bien dijiste hace rato, no saben cuándo es violencia, ¿no? Está tan normalizada a veces que no se sabe cuándo es violencia y qué debemos de hacer y qué debemos de actuar, ¿no? Para no llegar como dices, a un trauma o a una situación más compleja, ¿no? Sí, pues bueno, ya para terminar, mencionando un poco y para dejarlos con un poco de sabor, bueno, en los estudios de género, la cuestión que se aborda es qué es hombre y qué es mujer. Eso es el asunto, eso es lo que se investiga. Ahora, en cuanto a la violencia, pues aquí el asunto es que más bien depende de qué leemos. Ahora, para los psicólogos interesados en la clínica, usualmente estudiarán perspectivas de género que están más asociadas a la cuestión de los derechos humanos. Pero si se trata de una cuestión de evidencia, pues ahí sí tendremos que hacer una revisión para como ver qué tratamientos y demás son los más adecuados. Y hablando de la violencia y del género, pues la psicología se ha podido dar aportaciones, sin embargo, es también de una naturaleza multidisciplinar. Y bueno, con eso terminaría mi comentario y me gustaría pues agradecer su tiempo. De nuevo te agradezco la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo. Compartiendo un poco de las redes sociales que tengo, pues pueden escribirme a mi correo electrónico por alguna consulta o alguna cuestión a valdobarrera@gmail.com y también pueden consultar algunos proyectos de difusión, que algunos de ellos son el Círculo Conductual Sociales y el Seminario de Análisis de Conducta Social. Entonces, si les interesa saber un poco más sobre lo que hago personalmente y profesionalmente, y también en relación con el comportamiento social, pues estos proyectos pueden ser de su interés, o al menos eso es lo que espero. Y bueno, muchísimas gracias, Liz, por la invitación. Gracias. Yo les puedo recomendar el grupo de SAC, que ahí estoy. Y me gusta mucho, la verdad. No he podido estar últimamente, pero sí veo que hacen un gran trabajo. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Muchísimas gracias a Gest Intelectual y nos vemos pronto. Gracias.